Bueno, arrancamos el episodio 5 del tema 6 y este vídeo es un poco denso, pero vamos a intentarlo explicar lo más ágilmente posible, que es el tema de la coordinación endocrina. ¿Esto qué es? Pues cómo funcionan todas las glándulas de nuestro cuerpo que segregan hormonas. Vamos a ir viendo primero los conceptos generales y luego una por una las glándulas con la hormona que generan y qué función tienen. Con algunos conceptos generales. El sistema endocrino o hormonal es un sistema de coordinación. Lo veíamos al principio cuando hablábamos de la función de relación, que nosotros usamos el sistema nervioso, pero también el sistema hormonal. Y están los dos muy relacionados, son interdependientes. ¿Vale? Tenemos los dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema hormonal. El sistema nervioso estimula o inhibe la secreción de hormonas y a la vez las hormonas estimulan o inhiben la actuación del sistema nervioso. Entonces es una relación de interdependencia. ¿De qué está hecho en general el sistema endocrino? Pues está formado por glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, aquí las tenéis todas. De estas no vamos a ver ni la pineal ni el timo y el hipotálamo como función de regulación, pero no como glándula. Pero bueno, ahí las tenéis todas, la vamos a ir viendo más adelante. ¿Y estas hormonas qué hacen? Pues segregan hormonas en la sangre. ¿Y qué son las hormonas? Pues son moléculas que actúan sobre células diana, es decir, sobre unas células concretas, para controlar y regular diferentes órganos. Y estas hormonas son unos mensajeros químicos que tienen una serie de características. Por un lado actúan a distancia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, las glándulas, no, el hipófisis o la glándula pituitaria segrega una hormona que afecta a los riñones y controla la cantidad de agua que reabsorbemos en los riñones, por ejemplo. Entonces, o el páncreas genera la insulina glucagón que regula la cantidad de glucosa que hay en la sangre en todo nuestro cuerpo, aunque solo surja de aquí de la tripa, afecta a todo el cuerpo. Por otro lado, las respuestas, como veíamos también en la tabla esta de comparación del endocrino con el nervioso, la respuesta que generan las hormonas es más lenta, ¿vale? Pero a la vez es más duradera. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de estrés y nos sube mucho la adrenalina, tardamos un rato en relajarnos, ¿vale? Eso es porque tenemos que acabar de bajar el nivel de adrenalina en nuestro cuerpo. Y por último, actúan en cantidades muy pequeñas y se degradan fácilmente, ¿vale? Lanzamos una pequeña cantidad de insulina, reducimos el nivel de glucosa en la sangre y esa insulina desaparece de la sangre. Vamos a ver los tipos de glándulas. Tenemos por un lado las glándulas endocrinas, que son las que sintetizan hormonas, es decir, las que forman parte del sistema endocrino, y esas hormonas van a la sangre. Aquí tenéis algunos ejemplos: ovarios, testículos, hipotálamo, hipófisis, tiroides y paratiroides y glándulas suprarrenales, aunque vamos a ver alguna más. Luego tenemos las glándulas exocrinas. Estas no forman parte del sistema endocrino, ¿vale? Lo que hacen es vertir sustancias o bien al exterior o bien a las cavidades internas. Al exterior, por ejemplo, las glándulas lacrimales y las glándulas sudoríparas, y a las cavidades internas las glándulas salivares que segregan saliva en la boca. Y por último tenemos las glándulas mixtas. Las glándulas mixtas son las que son endocrinas y exocrinas al mismo tiempo. Y el ejemplo más claro es el páncreas. El páncreas, por un lado, segrega los jugos pancreáticos que van al duodeno, si os acordáis de la digestión, y por otro lado genera la insulina y el glucagón que va a la sangre y regula la cantidad de glucosa en sangre. ¿Tipos de glándulas? Claro. Bien. Seguimos. Vamos a ver las diferentes glándulas endocrinas donde están. Aquí tenemos a la izquierda una chica, a la derecha un chico. Primero tenemos la hipófisis, que también se llama glándula pituitaria, ¿vale? Pero vamos a usar la palabra hipófisis porque pituitaria se puede confundir con lo de la nariz. Pero si oís alguna vez que tenéis algún problema en la glándula pituitaria, es ahí en la base del cerebro una pequeña prolongación que hay. Tenemos la tiroides y la paratiroides, que están en la laringe, las cápsulas suprarrenales. Todo lo que tiene que ver con renal tiene que ver con el riñón. Entonces, supra, sobre, renal, riñón, sobre el riñón. Luego tenemos el páncreas, que es la pluma que está detrás del estómago, que también es una glándula aneja del sistema digestivo. Y dependiendo del género, tenemos los ovarios en las chicas y los testículos en los chicos. Pues sobre estas vamos a ir viendo una por una y qué hormonas se agregan y qué función tienen.
Empezamos por la hipófisis o glándula pituitaria. La hipófisis es una pequeña glándula en la base del cerebro, es una pequeña prolongación. ¿Vale? Aquí nos ponen el dibujo, está en la base del cerebro, cerquita del bulbo raquídeo, es muy chiquitito, pero es muy importante. ¿Y qué hormonas genera esta hipófisis? Pues unas cuantas. La oxitocina. Empezamos por la oxitocina, que lo que hace es activar las contracciones del útero durante el parto y estimular la producción de leche. Pero también es una de esas glándulas que se activan después de hacer deporte y que hacen que te sientes bien. ¿Vale? Es una de las que se llaman una de esas hormonas de la felicidad. Pero la función inicial o principal es esa, estimular las contracciones y producir leche materna. Luego tenemos la antidiurética. La antidiurética lo que hace es reducir la cantidad de agua que se elimina en la orina, porque el cuerpo necesita ese agua, entonces la hipófisis manda la hormona hasta los riñones y los riñones reabsorben más agua durante la reabsorción. También es la responsable de la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento de los huesos, estos son nombres en inglés, de la hormona estimuladora del folículo y la hormona luteinizante, que la vamos a ver en el tema del periodo de las chicas, porque estimulan las glándulas sexuales femeninas en todo el tema de la regla, y también es la glándula que genera hormonas que a la vez provocan la producción de otras hormonas. Es, digamos, como la metahormona, es decir, generan hormonas que va a estimular glándulas para que segreguen hormonas. Esto es importante porque luego a la hora de ver el funcionamiento del sistema endocrino tenemos que tener claro que la glándula que va a trabajar ahí es la hipófisis. Segunda, la tiroides. ¿Vale? La tiroides son dos glándulas que están a cada lado del cuello y debajo de la laringe pegadas en la tráquea. Lo veis aquí en el dibujo bastante claro. Cuando os coméis las mollejas de los corderos, pues son las tiroides de los corderos. Pero bueno, esto es una curiosidad nada más. La tiroide produce la tiroxina y regula el metabolismo del organismo y favorece el desarrollo del sistema nervioso. Vamos a ver cuando veamos las enfermedades del sistema endocrino que el mal funcionamiento de la tiroides hace que nos funcione mal el metabolismo y a veces podemos pasar de estar muy delgados a estar muy gorditos sin causa aparente, ni que comamos mal ni que hagamos menos deportes, sino porque lo que funciona mal es una glándula. Entonces, la glándula tiroides y su hormona, la tiroxina, son muy importantes por el tema del metabolismo. Otra, las cápsulas suprarrenales. Son como una especie de capuchas que tienen los riñones, ¿vale? Y tienen dos zonas diferentes, que generan cada uno un tipo de hormona, pero quedaros con la idea general, no vamos a ver qué parte genera cada hormona ni nada así. ¿Y qué hormonas generan? Pues por un lado el cortisol. El cortisol regula la fabricación y descomposición de proteínas y glúcidos en las células. Es decir, hace que las células produzcan más o menos proteínas o más o menos glúcidos en función de las necesidades del cuerpo. Importante el cortisol también por el tema del metabolismo, como nos pasaba con la tiroxina. Y la que es más conocida es la adrenalina. ¿Vale? La adrenalina es una hormona que digamos que activa nuestro cuerpo para sacar la mejor actividad muscular posible, ¿vale? Y nos prepara para situaciones de peligro. Es decir, cuando conseguimos hacer algo que normalmente no conseguimos hacer, es porque tenemos un montón de adrenalina que saca nuestra máxima capacidad muscular. Entonces, en las suprarrenales tenemos el cortisol, fabricación de proteínas, y la adrenalina, actividad intensa, nervios, y conseguimos lo mejor de nuestro cuerpo, pero hay que saber controlarla porque también perdemos un poco la capacidad de razonar. Ya lo hablaremos un poco más en clase. Resumiendo, glándulas suprarrenales, cápsulas suprarrenales, cortisol y adrenalina. Seguimos con el páncreas. ¿Vale? El páncreas es la plumita esta que vimos ya en la parte digestivo, detrás del estómago, y es una glándula mixta. Ya lo hemos visto también. Endocrina cuando segrega insulina y glucagón, y exocrina cuando genera los jugos pancreáticos. Y la insulina y el glucagón son dos hormonas que se contraponen, ¿vale? Por un lado, la insulina disminuye la cantidad de glucosa en sangre
y el glucagón incrementa los niveles de glucosa en sangre. Cuando la insulina no funciona bien, tenemos una enfermedad bastante conocida que es la diabetes, que también la vamos a ver al final del tema cuando hablemos de las enfermedades del sistema endocrino. Entonces, la insulina y el glucagón vienen del páncreas y se encargan de disminuir o de incrementar la cantidad de glucosa en la sangre. Y ahora empezamos con las glándulas sexuales. Vamos a empezar por los testículos, perdonad. Es la glándula sexual masculina, todo el mundo sabe dónde está, en el escroto, pero lo vamos a ver también en detalle cuando hablemos de los aparatos reproductores. Y la principal hormona que genera, que no es la única, pero sí la principal, es la testosterona. Interviene en el desarrollo de los órganos sexuales y en los caracteres sexuales secundarios. Pues la barba, el pelo en el pecho, el pelo en muchas partes que os irá saliendo, y también participa en la formación de los espermatozoides. ¿Vale? Testosterona, desarrollo de los órganos sexuales y de los caracteres sexuales secundarios y formación de los espermatozoides. Testículo, testosterona. Los nombres, si los intentáis hacer reglas mnemotécnicas, son testi, testo, testículo, testosterona, testículo, glándula, testosterona, hormona. Intentar buscar así alguna rima porque son muchos en este vídeo. Y ahora sí, nos tocan los ovarios. Es una glándula sexual femenina, los testículos están fuera del cuerpo, los ovarios están en el interior. Y los ovarios generan varias hormonas, las dos más importantes son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, digamos que es el equivalente a la testosterona de los chicos. Interviene en el desarrollo de los órganos sexuales y de los caracteres sexuales secundarios. El desarrollo del pecho, el vello púbico, la acumulación de grasa en las caderas. ¿Vale? Esos son los estrógenos, que es el equivalente a la testosterona. Pero a la vez genera otra que está relacionada con el ciclo ovárico, que es la forma fina de decir la regla, que es la progesterona, que prepara el organismo para el embarazo y por tanto está relacionado con todo el tema del ciclo ovárico que tenéis cada más o menos 28 días las chicas y que vamos a hablar con mucho detalle porque es muy importante que conozcáis en el tema que viene. Bueno, pues ya hemos hecho todas las glándulas con sus hormonas, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Bueno. ¿Cómo funciona la función endocrina, el sistema endocrino? Es un proceso muy complejo y la parte del cerebro que interviene es el hipotálamo. ¿Vale? El hipotálamo no lo hemos visto en la anatomía del cerebro, pero es una parte del cerebro que está en la base, muy cerquita de la glándula pituitaria de la hipófisis y que tiene que ver con el control primario de nuestro cuerpo. El hipotálamo, ¿qué hace? Pues reacciona frente a los estímulos externos y a variaciones de la concentración de hormonas en sangre. Es decir, es el que recibe información de cuántas hormonas tenemos en sangre y cómo están las cosas que están reguladas por hormonas. ¿Para qué? Para enviar según las necesidades del cuerpo, envía una señal nerviosa a la hipófisis para que segregue hormonas. Cuando llega esa señal a la hipófisis, ¿qué pasa? Pues que la hipófisis produce hormonas que viajan por la sangre. Estas hormonas a veces tienen directamente efectos sobre los órganos, como hemos visto, la FSH y la LH, por ejemplo, pero otras veces lo que hacen es activar o desactivar otras glándulas. ¿Vale? Entonces la hipófisis puede o bien actuar directamente o bien estimular a otras glándulas para que actúen. Si lo que tenemos que hacer es estimular a otras glándulas, pues esas glándulas producen las hormonas que viajan por la sangre a los órganos que regulan. Bien, el hipotálamo nervioso manda una señal a la hipófisis. La hipófisis, en función de la señal que le hayan mandado, actúa directamente o incita a otra glándula a actuar. Y por último, cuando cualquiera de las dos de las glándulas, o bien la hipófisis o bien la que hemos incitado a actuar, genera las hormonas, esas hormonas llegan al órgano diana, que es el que iniciará o cortará su actividad en función de lo que le digan las hormonas. Más o menos, lo vamos a ver en clase también, ¿vale? Porque así dicho, y en función de la actividad de los órganos, pues volvemos a la hipófisis puede incrementar su actividad o pararla. ¿Vale? El aumento de hormonas en la sangre es la señal de la hipófisis para que deje de producir sus hormonas o para que la hipófisis mande la señal a la glándula en cuestión para que deje de producir hormonas.
Bien, es como una retroalimentación, se llama eso, un feedback. Bueno, lo vamos a ver con otro ejemplo. Esto se llama retroalimentación negativa o feedback. Las flechas, las verdes son estimulación y la roja inhibición. Vamos a hacernos una idea de que estamos intentando levantar una caja que pesa mucho. Ese es el estímulo. Entonces el hipotálamo dice, necesitamos fuerza y para conseguir lo máximo de nuestro sistema muscular, ¿a quién tenemos que activar? Al páncreas, pero el páncreas se activa a través de la hipófisis, es decir, el hipotálamo en el cerebro manda una señal a la hipófisis manda una glándula, ¿a dónde? A las suprarrenales. ¿Y las suprarrenales qué hormona segregan? Pues la adrenalina. La adrenalina nos da ese impulso para poder levantar la caja, los músculos conseguimos levantar la caja. ¿Y qué pasa? Que una vez que hayamos conseguido el efecto deseado, empieza la retroalimentación. Tenemos mucha adrenalina en sangre, eso hace que la hipófisis se active y mande una señal para que desaparezca esa adrenalina. ¿Vale? Esa es la retroalimentación. Es decir, una vez que la adrenalina ha cumplido su labor, necesitamos hacerla desaparecer y para eso mandamos una señal a la hipófisis que ordena a través del sistema nervioso que se degenere esa adrenalina que nos sobra. Bien, complicadillo. Bueno, pues pues este vídeo es tan denso que hay que sabérselo prácticamente todo. Reconocer las glándulas endocrinas más importantes, que son las que hemos visto, así como las hormonas que producen y para qué las producen, y luego cómo se regulan las hormonas, cómo funciona el sistema endocrino. Lo dicho, animo con este vídeo y verlo 2 veces, que puede ser interesante para que se nos quede bien el tema de los nombres que hacen y demás.